Bienvenidas, bienvenidos. En esta oportunidad estaremos participando a través de nuestras alianzas junto con Rigetti Capacitación, RIESIPS, la Asociación Uruguaya de Psicología Jurídica y Forense y Mental Corp respecto al curso de especialización de test psicológicos de corrección manual. Es importante indicarles que este curso se desarrollará en una modalidad asincrónica, es decir, tendremos clases grabadas en las cuales nosotros enviaremos un video como este, el cual podrá ser revisado en el momento que ustedes deseen y que permita tener la información necesaria para comprender sobre este evento. La certificación tendrán de 60 horas pedagógicas y pues importante manifestar que se estará enviando a través de una plataforma que tiene aplicación tanto en sistemas Android y que permitirá justamente colocarse también en un computador y tener así toda la información como tal. Recordar también que algunos profesionales que estaremos como docentes y tendremos la posibilidad de compartir material adicional y algunos de ellos podrán o no compartir sus diapositivas. Muy bien, vamos a comenzar luego de esta pequeña bienvenida, este evento como tal, y para lo cual tendremos justamente este temario con estas temáticas, las cuales podrían en algún determinado eh, cambiar de orden si tuviéramos alguna dificultad con alguno de los docentes. En este caso, tendremos la introducción a los test psicológicos. Mi nombre es Daniel Poveda, soy psicólogo forense, y tras varios cursos, diplomados sobre temas de psicometría en varios ámbitos, tanto clínico, forense y su aplicabilidad en otros ámbitos como el tema educativo, el tema laboral, pues estaremos compartiendo lo que son los test psicológicos y algunas características adicionales. En esta introducción estaremos revisando algunos documentos que podremos plasmar y que estos podrán tener alguna relevancia en algunos ámbitos más que en otros. No obstante, importante indicar que independientemente del ámbito, eh, estaremos informando de características de cientificidad, ¿sí? Que es importante que nosotros hagamos notar, puesto que pues, en este mundo actualizado, pues es importante que esta persona a quien vamos a evaluar sea cliente, sea paciente, sea persona usuaria, o como le querramos denominar según el ámbito en el que estemos, pues debe ser atendido con la mayor rigurosidad basado en evidencia científica e intentaremos brindar estos elementos en cada una de nuestras ponencias a través de estos instrumentos. Vamos a hablar entonces de algunos datos históricos y aquí pues he querido utilizar eh, a un profesional con quien hemos podido compartir en algunos momentos de capacitación y quien tiene un alto conocimiento sobre el tema de psicometría en los diversos ámbitos que he manifestado anteriormente.
pero en especial en el tema forense, el doctor Bernard Tifón. Y pues acá, obviamente, algunos de sus libros sobre el tema de psicometría. En uno de estos libros, uno de los primeros atlas de psicometría forense, nos habla justamente de datos históricos, la manera de cronología, donde Francis Ganon, quien vemos en la imagen superior, sería el fundador de la psicometría en 1884. Y para hablar justamente de quien utilizaría en primera ocasión el término o la palabra test o prueba mental, pues tendríamos justamente a James McKim Cattell, ¿no? Quien pues de alguna manera pues entre el periodo de 1860, nacimiento a 1944, pues esta persona en este trayecto de vida, pues llegaría en su momento a utilizar en primera instancia este término que es el tema de test psicológico. Como definiciones vamos a hablar que las pruebas psicológicas, pues obviamente son una técnica de muchas que existen, por supuesto, que permiten la medición. Esta medición nos va a permitir conocer algún hecho, ¿sí? Algún dato, con la finalidad de generar valores numéricos que nos permitan pues, clarificar el tipo de respuestas que pudieran existir. Esto lo encontramos justamente en este libro de evaluación psicológica, Historia, Fundamentos Teórico-Conceptuales y Psicometría de Laura Edna Aragón Borja, segunda edición de Manuel Moderno. Es importante que nosotros tengamos unas pocas definiciones. En este caso, en este mismo texto, hemos podido encontrar que para Anastasi, ¿sí? En 1977, los test psicológicos son una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta. Para Brown, en 1980, es un procedimiento sistemático para medir una muestra de conducta. Fernández Ballesteros, en 1996, nos describe los test psicológicos son un instrumento sistemático y tipificado que permite la comparación de un sujeto con un grupo normal. Y Hogan, en el 2004, ya nos habla de un proceso o instrumento estandarizado que genera, en forma cuantificada, información sobre una muestra de comportamiento o proceso cognitivo. Estas, entre otras definiciones, nos van a hablar, son los pruebas. Por supuesto, estos test psicológicos constituyen, como hemos dicho, una de las herramientas más importantes al servicio de la práctica profesional y de la investigación de los profesionales, de las personas profesionales en psicología. Y esto nos habla también de los papeles del psicólogo, ¿no? En donde Muñiz y colaboradores en el 2000, pues lograrían describir algunas características. Ahora bien, cuando ya sabemos de manera más breve, eh, como introducción, el tema de las definiciones de los psicológicos, hablaremos de su clasificación. Y estos suelen darse, pues, según algunas características. Tenemos los test de amplio espectro, los cuales de alguna manera, pues, constan de escalas de validez para poder conocer su consistencia, es decir, hasta qué punto una persona pudiera marcar un estilo de respuesta concordante, independientemente de los grupos de pares de preguntas que pudieran tener. En algunos instrumentos vamos a tener preguntas o ítems eh, basados en algún aspecto que se está midiendo. Vamos a poner un ejemplo. Si tratamos de medir las relaciones interpersonales, de alguna manera tenemos preguntas como, ¿para ustedes es fácil, eh, pues,
tener amigos o hacer amigos con facilidad, se entiende que si hay otro par de una pregunta similar, es decir, si hubiera otra pregunta que busque esta confirmación de estas relaciones interpersonales, pues como por ejemplo, tengo muchos amigos íntimos o muchos amigos cercanos, se entiende que este par de preguntas deberían ser consistentes, debería responderse de una manera similar. Pudiese ser, dependiendo a la forma de contestación, una escala Likert o una escala dicotómica, ¿sí? Debería ser similar. ¿Qué ocurre? Que podemos también encontrar aspectos de inconsistencia, es decir, que marco en la primera pregunta que me es fácil hacer amigos y en la segunda, que si tengo muchos amigos íntimos, pongo que no, ¿sí? Entonces, vemos que no existe una correlación, que no hay una forma similar al momento de contestar. Esto nos va a ayudar a describir si la persona pudiera tener alguna dificultad para concentrarse, pudiera estar llenando de manera aleatoria, pudiera estar teniendo algún problema en sus funciones mentales superiores, sea por algún aspecto externo, como el consumo de alguna sustancia, o pudiera tener algún aspecto interno, como por ejemplo alguna alteración en sus funciones mentales, como mm, una alucinación, por ejemplo. Y entonces esto pudiera generar estas inconsistencias, ¿sí? Entonces, esto, además de que estos tres amplios espectro, entre sus escalas de control o de validez, pudieran también estar escalas que permiten determinar un estilo de respuesta minimizador y de tratar de mostrar una imagen extremadamente positiva, ¿sí? O lo que se denomina una deshabilidad social, que lo que busca de alguna forma es mostrarse mejor o sin defectos o sin afectaciones, ¿sí? Lo que guarda relación con términos como la disimulación, es decir, deducir, querer ocultar información de una afectación, ¿sí? Entonces, o por el contrario, pudiéramos tener un estilo de respuesta aumentador, es decir, eh, tratar de mantener una imagen extremadamente negativa, devaluadora, que nos haga pensar que a pesar de que pudiera estar afectada la persona y se estuviese exagerando sus síntomas, como es la sobresimulación, o pudiera estarse incluso inventando síntomas que realmente no tiene, como es la simulación. Entonces, recordar que este término simulación debe ser analizado no solamente en el ámbito forense, sino también en el tema clínicos, en aspectos de trastornos somatomorfos y en trastornos conversivos, ¿no? En donde pudiera estos casos suscitarse. Tenemos también unos test de screening que tendrá escalas de validez y un poco más reducidas, similares a las escalas de amplio espectro, y con una diferencia, que estos test de screening tendrán menos cantidad de escalas y respecto a los aspectos que pudiera investigarse, por ejemplo, aspectos psicopatológicos. Y un test de amplio espectro pues tendrá varios tipos de escalas y con una mayor cantidad de información, ¿sí? Que pudiera brindar. El test de screening será un poco más reducido y tendrá menos cantidad de escalas, pero conservará algunas escalas de validez, ¿no? Y este pues tendrá características similares al anterior, pero con menor cantidad de ítems, por ende,
una menor cantidad de tiempo en el uso de su aplicación. Finalmente tendremos los test específicos, los cuales de alguna manera pues serán escalas, inventarios, cuestionarios, eh, eh, autoreportes, que de alguna manera ya no puedan manejar el tema de la simulación, como en los anteriores dos instrumentos. Tendrán una opción específica a, a describirse, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos clarificar esto. Por ejemplo, ejemplos de un test de amplio espectro será el PI, su versión del adolescente, el PI adolescente. Tendremos el MMBI2, MMBI2 RF, MMBI2A, la versión adolescente. Tendremos el Million 4, tendremos el MASI 2, ¿sí? Como algunos de los test de amplio espectro más conocidos. En los test de screening, como ejemplo, tendremos pues eh, el SCL90, tendremos el LCB50, tendremos el SA45, una versión reducida del SCL, y tendremos también eh, otros instrumentos de menor cantidad como el CAQ, ¿sí? Que tendrán estas características. Y los test específicos podremos hablar, por ejemplo, de escalas o inventarios sobre el trastorno de estrés postraumático, sobre el tema de depresión, de ansiedad. Ejemplos de esto tendremos la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático, versión forense o versión revisada, según el ámbito en que quieran utilizar, forense o clínico. Tendremos también eh, el CPSS, que será un test de trastorno de estrés postraumático para niñez y adolescencia. Tendremos el CDI, por ejemplo, el PDI 2, que será para depresión, el primero en niñez y adolescencia, el segundo para adultos. Tendremos para ansiedad, pues el Spencer, para ansiedad de niñez y adolescencia, o tendremos el BEC de ansiedad, ¿no? Entre otros instrumentos, el STACER, por ejemplo, ¿sí? Que tendremos justamente para ansiedad. Y es importante que nosotros tengamos en consideración estos criterios clínicos, ¿sí? Sobre el DSM para detectar la simulación, entendiéndose que la escasa validez predictiva de falsos positivos llega a un 80%. Por eso la importancia de que a través de algunos instrumentos adicional a la entrevista, que es el instrumento principal, utilicemos este tipo de test psicológicos para que podamos manejar la posibilidad de estilos de respuesta que quisieran dar ventaja o que según la motivación pudieran brindar una información que no siempre pudiera ser exactamente la real por diversas circunstancias o características. Tenemos también otra clasificación en donde estaremos hablando del tipo de evaluación, es decir, los test pueden clasificarse según el aspecto que queremos conocer, como aspectos de la personalidad, como en el caso de los test de Salamanca, del IPD, del CPR3, del Million 4 o el MASI 2, que tendrán estas características para evaluar estilos,
rasgos o características de personalidad. Y incluso conocer la posibilidad de algunos criterios para un trastorno de personalidad, ¿no? Y tendremos escalas de autocontrol, de aptitudes, de aspectos de neuropsicología, etcétera, etcétera, de temáticas a evaluar. Y, perdón, de aspectos de evaluación a considerar. En cambio, en el tema de las temáticas, tendremos de escalas para determinar el tema de violencia doméstica, como por ejemplo las escalas de valoración de riesgo, ¿sí? Como el EPVR, y SARA, ¿no? Versión 3 actualmente, HCR20 versión 3, y el SVR 20, ¿sí? Para agresión sexual, por ejemplo, o el SABRI, que es para eh, adolescentes y presuntos agresores sexuales. En el tema de psicopatía estaremos hablando PSLR en sus versiones adulto, Young Version para adolescentes, o una escala PSLR resumida, ¿no? Corta. Y en aspectos sobre el tema de simulación, para saber si hubieran algunos estilos de respuesta que permitan explicar eh, qué ha ocurrido con la persona y su forma de marcar, de contestar, y que descartando obviamente aspectos motivacionales, descartando trastornos cromatomorfos, convulsivos, entre otras características, podemos conocer si pudiera existir pues, la hipótesis de una simulación. En este caso, instrumentos como el SIMS, como el TOM, o como el IOP29, pues pueden ser instrumentos que guardan relación con este y como tal. Entre otros test que se utilizan también, como por ejemplo el SSL90, que va a ser un test de screening, pues permite manejar este tema de simulación, una escala de gravedad de síntomas forense, algunos que tienen pues, estas características para ello. Es importante que nosotros entonces también hagamos una clasificación respecto a los test comerciales y a los test no comerciales. En ese sentido, uno de los test comerciales que hablaremos serán pues aquellos de la empresa TA Ediciones, en donde la utilización para calificar estos instrumentos, incluso para aplicarlos, sean de manera directa o online, pues es a través de una plataforma. Para ello es importante adquirir, comprar paquetes, sean completos, es decir, con un manual, con hojas de respuesta, con cuadernillos o ejemplares que tengan los ítems y sus contestaciones, y finalmente trasladarlos estos a utilizaciones o fines, ¿sí? A través de una página o una plataforma especializada, como en este caso de TeaCorrige. ¿Sí? Que acá podemos ver como tal, pues, como esta presentación, ¿sí? Y que nos permite, pues, obviamente, calificar también. Aquí están algunos ejemplos de cómo son nuestras plataformas, ¿sí? Y cómo están clasificados los instrumentos según el nombre, y que permitirá describir la cantidad de eh, utilizaciones o pines que pudiéramos tener. También tenemos otra empresa que también realiza justamente pues, la difusión de test comerciales, como es el caso de Pearson. Y Pearson pues cuenta con una plataforma especializada denominada QGlobal, en donde podremos también registrar obviamente eh, todos los datos de la persona y asignarle pues la calificación de algún instrumento. Esta podría hacer también lápiz y papel o de manera online, y que permitirá tener las respuestas mucho más rápidas. La tenemos, como hicimos en la anterior ocasión, pues
este ejemplo de la plataforma Global de Pearson. Y aquí pues tenemos justamente la información. Podemos nosotros colocar nombres, apellidos, un ID para pues que sea anónimo, la fecha y otros datos que son importantes al momento de la aplicación, corrección e interpretación, ¿no? Entonces, acá tenemos un collage de ejemplos de algunos de los test psicológicos comerciales, ¿sí? Entonces, pues acá hemos descrito, como hemos mencionado, y tenemos pues también Manual Moderno, entre otras entidades que de alguna forma realizan estos test psicológicos y que lo que permiten es la distribución a través de un pago que nos permita pues conocer cada uno de esos instrumentos. Tengamos los manuales que incluso hoy por hoy pueden ser ya digitales y que a través de cualquier computador con una clave y un correo electrónico y por supuesto todos los niveles de seguridad necesarios, podamos nosotros ir ingresando y utilizando esto. Esto por cuanto brinda mayores facilidades para los profesionales, quienes tuvieran que tal vez trasladarse hacia otro lugar, no estar en su oficina, y puedan corregir, puedan realizar, puedan aplicar incluso los test, ¿no? Entonces, acá tenemos de T Ediciones, pues la página de TEA Corrige, en donde pues podremos nosotros ingresar y tendremos pues las normas de calificación por internet, es decir, fines o número de utilizaciones que pudiéramos requerir, ¿sí? A través de esta página de TEA Corrige. Acá tenemos un ejemplo de cómo es esta plataforma y cómo está organizada a manera de el uso alfabético y en cada uno de ellos pues nos indicará cuántos fines o cuántas utilizaciones o correcciones podremos tener. Y tenemos también acá la otra empresa, Pearson, quienes, pues, esta empresa comercializadora, pues, tiene una plataforma denominada Global, ¿sí? Aquí la tenemos en este momento, la que obviamente nos permitirá colocar, pues, obviamente, los datos, la información de la persona, incluso apellidos, nombres, o un ID para poder guardar la confidencialidad de la persona y tener otros datos adicionales. Y tendremos en el tema de manual moderno, pues obviamente algunos otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, acá el tan famoso MMPI-2, ¿no? Y entonces a través de este ingreso, pues nosotros tendremos los instrumentos que necesitemos y que podamos ocuparlos para su corrección e interpretación. Pues bueno, y entonces este curso, ¿y a qué conlleva específicamente? Pues muy bien, es importante, y aquí hemos hecho un pequeño collage de algunos de los instrumentos que estaremos revisando en este evento, ¿sí? Entre muchos otros como tal, que son algunos, como el SSL90 que está en la esquina superior derecha, pues uno de los instrumentos que actualmente está siendo comercializado y tienen eh, su patente o tienen su distribución a través de Pearson, ¿sí? Y cada test comercial puede permanecer en una empresa por un aproximado de 10 años, ¿sí? Dependiendo por los convenios que hayan realizado. Y esta puede después cambiar a otras empresas. Entonces, Pearson ha manifestado que este instrumento suyo es posible calificarlo de manera manual, a través de hojas autocorregibles, pueden hacer incluso de manera manual, ¿sí?
y que permite obviamente su utilización de esta. Entonces, adicional a la clasificación convencional de comerciales y otros que no son comerciales, como más abajo, la escala de gravedad de síntomas con estrés postraumático, en donde Echeburrúa y colaboradores en el 2017 han ido sacando sus versiones de este instrumento con un uso libre, sin que exista una venta directa, ¿sí? U otros que tal vez no tuvieran una empresa comercializadora directa o la tuvieran, pero que es posible utilizar esos instrumentos. No existe una prohibición o no hay la restricción de los baremos, ¿sí? Y de parte de estas instituciones que de alguna manera nos permiten calificar manualmente como. Por supuesto, esto puede modificarse, cambiarse en algunos momentos, por lo cual es necesario estar actualizados al respecto. No obstante, varios profesionales han podido indicarnos que la mayoría, por no decir todos estos instrumentos, que pudieran ser vendidos, por supuesto, por autores y otros, no han generado hasta el momento restricciones de su uso, ¿sí? Eh, eh, a través de otras opciones eh, que no permitan su utilización eh, no comercial, ¿no? Entonces, es importante, hemos podido revisar que estos en varios ámbitos han sido utilizados, incluso en temas investigativos, y que por eso hemos colocado algunas validaciones de estos instrumentos y que permiten, pues, que nosotros podamos ocuparlos sin mayor restricción hasta el momento.